Muy buenas noches a todos. Van a tener que perdonar la mala calidad de voz que tengo, pero justo antes de salir de España tuve una infección en la garganta que me ha dejado con la voz, como ven, bastante tomada por una gripe. Espero no contagiarles a todos. Aún así, con los micrófonos yo creo que me podrán escuchar bien, pero normalmente no tengo una voz tan mala de calidad. Bueno, en esta conferencia vamos a tener tiempo de sobra para profundizar en lo que fue la creación, prueba, caída de los ángeles. Es un momento, ese de la creación de los ángeles, que lo tenemos que imaginar, porque la Sagrada Escritura apenas nos da ningún dato acerca de ese momento. Estamos hablando de una época anterior a la creación del mundo, pero eso también es una tradición, porque de hecho ni siquiera eso nos lo dice la Biblia. Pero es una tradición antiquísima de que los ángeles fueron creados antes de que apareciera el universo material. Nos podemos imaginar lo que debía ser Dios completamente solo. Es una frase un poco sorprendente, la de Dios completamente solo, pero hubo una época en la que Dios estuvo completamente solo, en la que solamente existía Dios y nada más existía que Dios. Dios podía haber continuado así por siempre. No voy a decir miles de años ni millones de años, porque cuando Dios existía todavía no había tiempo material. Dios vivía, vive y vivirá en un eterno presente. En Dios no pasa el tiempo, no ha pasado el tiempo nunca. En Dios no hay un antes y un después. Dios existe en una plenitud de ser perfecta. Dios no se sentía solo. Es cierto que estaban las tres personas divinas en Dios, es cierto que es la Trinidad, pero nos lo imaginemos como Dios uno, que lo es, o como Dios trino, que también lo es. Lo cierto es que Dios no se sentía solo. Dios era perfectamente feliz. Dios no necesitaba nada. La frase poética de que alguien puede decir Dios se sentía solo y entonces nos creó a nosotros para querernos, pues es muy bonita, pero es falsa. Todos los teólogos conocedores de la teología dogmática en profundidad, de la teología del Dios uno y trino, saben que es falsa. Dios podía haber existido como Dios y nada más para siempre. Sin embargo, hablando en un término humano, en un momento dado dijo hágase, y aparecimos otros seres. No tiene sentido decir cuánto tiempo pasó Dios solo hasta que aparecimos nosotros. Cuando aparecieron no los seres humanos, el universo material, el tiempo empezó desde cero. Pero hasta entonces no hubo tiempo. Con lo cual, podemos decir que aparecimos muy al final, o muy al principio, o muy al medio. En realidad, no pasó nada de tiempo antes. En realidad, si queremos imaginar, y no sería incorrecto, pero tampoco sería verdadero,
que nosotros aparecemos muy al final, después de billones de trillones de años, sería correcto. La existencia de Dios es algo que trasciende lo que nosotros podemos entender. Y ese Dios, sin necesitarnos para nada, sin embargo, quiso hacer a otros seres felices. Quiso compartir su felicidad con otros seres. Y entonces Él decidió, aunque, repito, sería correcto también decir había decidido, que aparecerían seres inteligentes a los que podría hacer felices. Ahora bien, había un pequeño problema. ¿Qué grado de felicidad? ¿Qué grado de felicidad? Si aparecen seres inteligentes, ¿qué grado de felicidad les damos? El tema, si lo pensaran ustedes con mucho tiempo y dándoles vueltas, tiene su complicación. Podrían decir ustedes, pues al máximo, que sean el máximo de felices. Bueno, el problema es que solamente puede haber un ser infinitamente feliz, no puede haber más que uno. Dios no puede transmitir su inmensa felicidad a nadie fuera de sí. Sería como tratar de introducir 1000 océanos en cualquier vasija. No se puede. Entonces, ¿qué felicidad damos a los seres? De ahí viene la necesidad de una prueba. De ahí viene la necesidad de un tiempo de prueba. En ese tiempo de prueba, cada uno se va transformando para recibir la máxima felicidad posible. El tiempo de prueba es para que cada uno se haga receptáculo de la máxima capacidad de felicidad. Por eso, tanto hombres como espíritus angélicos tenemos un tiempo de prueba. Los únicos que no tienen un tiempo de prueba son los niños que mueren sin uso de razón. Ustedes dirán, ¿y no sería mejor que toda la humanidad directamente hubiera pasado al cielo como los niños sin uso de razón? Si eso hubiera sucedido, nadie se hubiera condenado. No hubiera habido enfermedades, no hubiera habido sufrimiento, nada. ¿No sería mejor eso? Pues Dios lo podía hacer, pero si la humanidad hubiera sido transportada al cielo directamente, todos hubiéramos gozado en el grado mínimo, como los niños que mueren sin uso de razón. Se salvan, no pasan por el peligro de la condenación, no pasan por el sufrimiento, pero están en el grado mínimo. En el mínimo. La vida nos da la posibilidad de pecar, pero también nos da la posibilidad de transformarnos con la gracia de Dios. Como ven, Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo. Les aseguro que si hubiera habido otro camino que nos hubiera podido ahorrar el sufrimiento, que nos hubiera podido ahorrar los sinsabores a la humanidad, Dios lo hubiera hecho. Pero este es el mejor camino. Dios todo lo hace bien. Y Dios dijo, no, este tiene que ser. Entonces, deben darse cuenta de que su vida, con el esfuerzo que supone trabajar, el esfuerzo que supone
en una mujer tener que arreglar la casa cuando no apetece, cuando una a lo mejor tiene unos grados de fiebre, cuando necesita una descansar y hay que hacer la comida, el marido que después de un día tremendo de trabajo tiene encima que ir a buscar a un niño aquí. Todo eso transforma nuestra capacidad de amar. Nos vamos haciendo capaces de mayor amor. Amamos cada vez más. Por lo menos podemos. Otra cosa es que después lo aprovechemos totalmente. Por eso, la vida es el tiempo en que cada uno transforma el alma como uno quiere. Nadie nos va a obligar, nadie nos fuerza, y cada uno hace de sí mismo lo que quiere. Las personas que más aman cada vez pueden amar más. Las personas que más aman cada vez aman mejor, con más detalles, con más profundidad. Ese es el sentido de la prueba. Y eso solo lo podemos conseguir a través de la vida nosotros y los ángeles a través de su tiempo de prueba. No se puede conceder como el que le da a uno un billete de la lotería o como el que le dan a uno $1.000.000. No se puede conceder así. El amor se tiene que desarrollar. Del mismo modo que Dios no puede agarrar a alguien por el cuello y decir, ámame, te obligo, te fuerzo, soy Dios, tengo todo el poder. No se puede. Lo mismo sucede para nosotros con la vida. Somos nosotros los que poquito a poco vamos cambiando a mejor. A veces en la vida, a mejor en unas cosas, a peor en otras, pero vamos avanzando en algunas cosas. Con los ángeles lo mismo. Les puso un tiempo de prueba porque él podía crear ángeles con solo lo mismo que yo estoy chasqueando los dedos. Él podía crear millones de ángeles, millones de ángeles, millones de ángeles. Pero amar dependía de ellos. No puede forzar. Y entonces crea a miles de millones de seres angélicos. Sabemos que son miles de millones porque hay, por ejemplo, el versículo de Daniel que dice miriadas de ángeles hay alrededor de su trono. Miriadas son 10.000, o sea, 10.000 por 10.000. Hay miles de millones de ángeles. Pero una vez que los crea, él tiene que mostrarse de algún modo y que ellos le aman. Esa fue la prueba de los ángeles. Porque él no les fuerza. ¿Cómo debió ser esa manifestación de Dios? Solamente Dios lo sabe. Pero no pudo tampoco revelar su faz directamente, porque entonces no tiene mérito amar a Dios. Aquel que vea directamente la esencia de Dios, su faz, su sustancia, además de que no puede ya nunca más pecar, tampoco podrá tener fe. Los bienaventurados en el cielo no tienen fe, porque ya están viendo a Dios. Es condición esencial de la prueba no ver a Dios. Cuando veamos la faz de Dios, se acabó la prueba. Uno puede ver la zarza ardiente o el mar rojo que se abre en dos partes. Uno puede ver una manifestación de Dios, puede ver la luz al final del túnel cuando se está muriendo, pero eso no es ver a Dios, es ver una manifestación de Dios. Incluso después de ver la manifestación de Dios, uno sigue teniendo fe. Y pueden venir las tentaciones contra la fe. La tentación de que ha sido una imaginación, de que uno se ha vuelto loco, de 1000 cosas. La prueba no acaba.
Pero en el momento que veamos la faz de Dios, se acabó. Aunque volviéramos a la tierra con un cuerpo, ya no tendría ningún mérito. Ya no ganaríamos nada para el reino de los cielos. Por eso, Dios se manifestó a los ángeles, les comunicó que Él era su creador, probablemente ya lo sabían, habían salido de Él. Ellos le conocieron, eran sus hijos. El tiempo era distinto del nuestro, no es como el de aquí, pero también hay un tiempo en los ángeles. Y entonces, probablemente, esto no es de fe, les puso una prueba para probar su amor. Esto no es de fe, pero hay místicos que han hablado de este tema. Y es muy razonable. Esa prueba, dicen algunos, es una cosa bellísima. Dios les comunicó que se iba a encarnar, que iba a crear un mundo material y que en ese mundo material iba a haber seres humanos y que un día, para arreglar el pecado de esos seres materiales, Él se iba a encarnar. Y Él se mostró encarnado y les dijo: adoradme ahora como ser encarnado, como un Dios encarnado. Claro, el plan les debió dejar maravillados a los ángeles. ¡Qué grandeza la de Dios! Un Dios espiritual, un Dios altísimo, un Dios del que hemos salido miles de millones de seres angélicos, totalmente superiores a los seres humanos, y que se va a encarnar en una hormiga sobre una roca llamada planeta Tierra, en la que encima hay pues unos mares y unas cosas, pero les parecería insignificante al lado del mundo angélico. Se va a encarnar allí. Admirable. Pero dicen los místicos que a algunos ángeles aquello les costó un poco, les costó. Un Dios infinito, un Dios como el que sabemos que existe, se va a hacer hormiga, sin dejar de ser Dios. Va a comer, va a beber, va a hacer sus necesidades. Sé que suena tremendo decirlo así, pero ellos no podían no pensarlo. Para ellos la materia tendría una impresión casi de suciedad, una cosa animal, un mamífero. El Dios que es luz, que es espíritu, que es limpieza absoluta, en el que no hay ni un átomo de materia, va a crear la materia y se va a reducir a eso, sin dejar de ser Dios. La dignidad suprema se va a revestir de la bajeza. A algunos esto les costó. Pero en ese esfuerzo ellos aprendieron a someterse, a obedecer, a someter su entendimiento. Ellos no podían ayunar, ellos no podían hacer penitencias corporales, pero sí que a ellos les costaban cosas de este tipo, les costaba lo intelectual. Y en este acto de aceptar la encarnación de Dios, de adorar a Dios encarnado, se sometieron. Y eso fue un acto meritorio, un acto bueno, un acto en el que demostraron la soberanía de Dios sobre ellos mismos. Somos muy inteligentes, somos muy sabios, pero nos sometemos. Dios sabe más. Pero entonces, y en eso dieron un paso adelante. Después de la prueba dieron un paso adelante, lo mismo que los seres humanos. Cuando Dios nos pone una prueba, por ejemplo, una enfermedad, y decimos: Señor, a pesar de todo, aunque te lo he pedido, te amo y me someto, y si tengo que pasar esta enfermedad, lo acepto. Pues si uno lo hace con amor, al pasar esa enfermedad, hemos mejorado, nos hemos hecho más humildes,
hemos aceptado la realeza de Dios que nos puede enviar lo que sea, pasaron esa prueba y mejoraron. Pero viene una prueba más fuerte todavía. Dios les dio una visión. No solo me voy a encarnar, sino que el pecado que va a haber en esa humanidad, para solventarlo, para remediarlo, voy a pagar un precio, que es mi pasión, mi crucifixión. Y entonces vieron la pasión y crucifixión de nuestro Señor. Y aquello fue, os lo podéis imaginar, aquello fue tremendo, fue todo un impacto. Si ya lo primero les había costado mucho, ver a Dios cubierto de sangre, lacerado, cubierto de inmundicias, que se burlaban de él, etcétera, fue impresionante, impresionante. Jamás se les podía haber pasado una cosa así por la cabeza. Les costó. La prueba de los ángeles puede parecer que es un segundo, pero en términos humanos pudo ser muy larga. Pudo en términos humanos durar años. Pero uno a uno los ángeles se arrodillaron y dijeron: Señor, quedamos admirados ante tus planes, quedamos admirados ante tu amor. Nos parece un exceso, nos parece que te estás excediendo totalmente, que no son merecedores de tanto, que estás dando lo que ni lo van a comprender, es demasiado. Y en este proceso ellos mismos se mejoraban. En este proceso ellos mismos entendían más y más lo que era el amor de Dios. No solamente ejercitaban su fe en Él, sino que se mejoraban, que aprendían lo que era el amor. Además, daos cuenta de que los ángeles no son islas independientes. Los ángeles hablaban entre sí, los ángeles conversaban, y comprendiendo lo que era el amor de Dios, aprendían a amarse más entre sí mismos. También es verdad que Dios no les hablaba solo de esto, les hablaría de muchas más cosas y les diría que se amasen, que se comprendiesen entre sí, que intentasen ayudarse unos a otros. Entonces, dicen algunos místicos que en este paso algunos ángeles no pudieron someterse totalmente ante lo que Dios les pedía, que algunos ángeles, sin revelarse todavía, pero que necesitaban más tiempo. No era tan sencillo para ellos decir: sí, Señor, tú eres Dios, yo lo acepto. Y que en ese proceso fue cuando Satanás dijo no. Por primera vez apareció en el universo un no. Satanás dijo: hasta aquí hemos llegado. Puedo aceptar la primera parte, pero esto ya es demasiado, esto es ilógico. Tanto amor no es razonable, te estás equivocando. Y Satanás empezó a hablar con otros ángeles, tratándoles de convencer de que no podían seguir a un Dios que estaba exigiéndoles hacer actos de fe ilógicos, actos de fe irrazonables, que aquello que les estaba pidiendo a Dios no podían obedecerlo, porque Dios estaba demostrando que no era Dios. Dios tiene que
que regirse por la lógica, les diría. ¿No os dais cuenta de que esto es como si os manda a tiraros de la ventana abajo desde un 5º piso? No podéis decir que sí a todo a Dios. Y entonces empezó a haber disputas entre los ángeles. Unos que les decían, no seáis soberbios, Dios sabe más que nosotros. Si Dios nos pide que acatemos su voluntad, que obedezcamos, que seamos humildes, tenemos que ser humildes. Si Dios nos pide que dobleguemos la cerviz, por muy altos ángeles que seamos, debemos hacerlo. Daos cuenta de que había jerarquías de ángeles, había ángeles impresionantes. Había ángeles que uno solo de ellos valía más que todo el universo material, porque el universo espiritual es mucho más grandioso que el material. El universo espiritual es mucho más libre y está menos sujeto a las trabas materiales que el universo material. Entonces, esos inmensos ángeles les costaba, reconocían la grandeza que ellos mismos tenían, y tener que humillarse, tener que decir no lo comprendo. Daos cuenta de que al principio ellos no eran santos, al principio solo eran muy inteligentes, muy poderosos, pero todavía no había comenzado la vida moral, todavía no habían desarrollado las virtudes. Eso se desarrolló en la prueba, lo mismo que nosotros en la vida. Entonces, habría ángeles que les dirían, tenéis que someteros, tenéis que ser humildes, nuestro Padre sabe más, no os creáis demasiado inteligentes, no os creáis que sabéis más que el que nos ha hecho. Y otros darían sus otras razones. Dice el libro del Apocalipsis, y hubo una guerra en el cielo, y Satanás y sus ángeles lucharon contra Miguel y sus ángeles. Esa guerra no fue con armas materiales. Un ángel no tiene cuerpo, no le puedes lanzar una bomba, no le puedes clavar una espada material ni una lanza material. Las armas no sirven para ellos. Las únicas armas son las del intelecto, las armas del intelecto. Entre seres inteligentes, esas armas sí que son reales. Y también las de la santidad, porque en este proceso hubo ángeles que cada vez oraban más, hubo ángeles que ante la grandiosidad del plan de Dios comenzaron a alabar a Dios de un modo mucho más poderoso. Les pudo costar al principio, pero después alabaron a Dios. Dijeron, una vez que nos hemos sometido a ti, ahora vamos comprendiendo poco a poco la grandeza de tu plan. Ahora vamos comprendiendo poco a poco hasta dónde llega el amor. Porque claro, ellos podían ver a Dios, pero el amor se ve en las obras. El amor no está aquí como una cosa, el amor se ve en las obras. Los ángeles aprendieron hasta dónde llegaba el amor de Dios en esta prueba. Y entonces, conforme lo iban descubriendo, era cuando ellos entonaban una alabanza hacia Dios mucho más profunda. Y había ángeles que se dedicaban más a la oración, otros ángeles se dedicarían más a hablar con otros ángeles, harían de predicadores. Otros ángeles serían como los teólogos, se consagrarían a entender por qué Dios había hecho lo que estaba haciendo, por qué iba a hacer lo que les decía que iba a hacer.
el concepto de redención, etc. En mitad de esta batalla vino la tercera fase de la prueba. La tercera fase de la prueba, dicen algunos místicos, que fue decirles: si os voy a pedir una última cosa con la que podréis demostrarme vuestro amor, y es que naceré de una virgen. No voy a aparecer de la nada en el mundo como Cristo, voy a aparecer de una mujer, voy a nacer como nace cualquier ser humano, como nacen los corderos, como nacen los mamíferos. Me voy a desarrollar como uno de ellos, no voy a aparecer por milagro en mitad del campo o en mitad de las nubes. Voy a aparecer como aparecen el resto de los seres humanos. Y esa mujer la voy a ornar de unas virtudes, de unas gracias, de unos tesoros espirituales como ninguno de los ángeles tiene ni va a tener nunca. Y esa mujer va a ser la reina de los ángeles. Y tenéis que arrodillaros ante ella como vuestra reina. Y vais a tener que obedecerle, va a ser vuestra reina. Os podéis imaginar la consternación, la sorpresa y el estupor que una visión profética como esta causó en esos miles y miles de millones de seres angélicos. Aquello debió ser impresionante, impresionante. Es verdad que los ángeles no pasan enfermedades, no tienen accidentes de automóvil, no pasan hambre como ha pasado la humanidad de trigo generaciones y generaciones, ni sed, ni tantas cosas que nosotros sufrimos. Pero os aseguro que la prueba para ellos fue muy costosa. Eran intelectos y Dios les probó en sus intelectos. Y estos ángeles más dedicados a la oración, estos ángeles más dedicados no tanto a lo intelectual, sino a lo espiritual, sin duda fueron los primeros en arrodillarse. Sin duda fueron los primeros en entender que el plan no solamente no era ilógico, sino que era muy superior a lo que ellos podían haberse imaginado. Y la alabanza de Dios fue mucho mayor, porque el plan era formidable, era fantástico. Pero claro, esto hizo que los rebeldes todavía se rebelaran más. Esto hizo que los rebeldes, lejos de ver el amor que había en todo este plan divino, lo que hicieran fuese el desacreditar todavía más a Dios. Y así fue como la guerra se enconó, como la guerra se hizo verdaderamente agria, desagradable, cruel, porque los rebeldes, con Satanás a la cabeza, se plantaron totalmente y dijeron: no obedecemos a Dios, no nos arrodillamos, no reconocemos a Cristo encarnado, menos lo reconocemos hecho lo que hemos visto en la cruz, y ya lo que de ningún modo aceptamos es María. Hasta allí podríamos llegar. La guerra fue una guerra de intelectos. No se trataba de trincheras ni de lanzar flechas. Las flechas que se lanzaban eran los razonamientos, los enfrentamientos eran las razones que daban unos y otros. No solamente razones, porque estaban rezando, con lo cual los ángeles, sobre todo los que más oraban, ganaban tantas gracias
hacia los ángeles rebeldes. Les daban el ejemplo, les hablaban del amor. Debió ser una guerra impresionantemente bella, porque si hay que reconocerlo, hasta las guerras humanas, cuando las pintamos en un cuadro, en un gran óleo, mural, tienen un dinamismo, tienen una belleza, hay que reconocerlo. Estéticamente es así. La guerra entre ángeles no se puede plasmar en ningún lienzo, pero si se pudiera, sería una cosa magnífica, una cosa, todo un espectáculo. Miles de millones con ángeles en el medio, luchando por arrastrar más espíritus angélicos hacia un lado o hacia otro, y en medio de ellos algunos ángeles haciéndose más grandiosos, más luminosos por el amor, comprendiendo cada vez más y transformándose en seres más luminosos, más llenos de bondad, más humildes, más esforzados, con más fe y con muchas virtudes. Nosotros solamente podemos atisbar cómo se desarrollaron las virtudes en esos ejércitos angélicos a través de la prueba. Pero en la prueba, en la generosidad, en el fiarse de Dios, las virtudes se desarrollaron. Los diamantes son carbono, uno de los elementos químicos más comunes de la naturaleza, y el carbono es vulgar, no tiene nada especial. De hecho, el carbón es carbono, pero el carbono, bajo ciertas condiciones, bajo cierta temperatura, bajo cierta presión tremenda, se transforma en el diamante. Para transformar carbono en diamante, la presión por centímetro cúbico es formidable. Lo leí hace pocos días antes de venir aquí. ¿Cuántos cientos y cientos de toneladas por centímetro cúbico? Es impresionante la presión que tiene que... Si pudiera el carbono quejarse, diría: me estás matando, me estoy muriendo. Y a esa temperatura además, pero de allí sale el diamante. Dios le diría: resiste, sé lo que estoy haciendo. Si quiero hacer de ti una joya, tengo que presionarte, tengo que someterte a una temperatura, déjate hacer. Lo mismo con el resto de las gemas, lo mismo, sea jade, sean esmeraldas, sean rubíes. Para que aparezcan tenemos que aplicar la temperatura, la presión, etc. Bueno, la presión para el diamante, el rubí y algunas cosas. Otras piedras menos preciosas no necesitan la presión. Cuanta más presión sufre un alma, aunque sea humana, y la resista con amor, más bella será la gema que saldrá de allí. Lo mismo pasó con ellos. Dios aplicó la prueba, pero sabía que de allí saldrían las gemas que ornarían el cielo para siempre ya. Tampoco fue cruel. Él les puso la prueba, pero cuidó de que ninguno se perdiera. Les envió gracias, les envió las ayudas de otros ángeles. No tenía por qué haberse perdido ninguno. Dios cuidó de que pudieran hacer excelsos actos de amor, pero el que no quisiera hacer tanto, que al menos no se rebelase, al menos. Sin embargo, el mal apareció, el mal se desarrolló, se consumó, y en ese proceso de transformación, lo mismo que unos se transformaron en gemas, en diamantes, en rubíes, en esmeraldas, otros se transformaron en el mal, y cada vez en más mal. Y de ser seres angélicos se transformaron en monstruos. Ese proceso lo conocemos perfectamente.
Lo vemos aquí en la tierra. Lo vemos aunque nunca lo hemos visto con los ojos. Vemos que los niños todos son buenos y como 30 años después se transforman algunos en asesinos, en mafiosos, en gente que hace sufrir a los que tiene alrededor, etc. Al principio todos eran iguales y algunos seres humanos se transforman en monstruos. No hemos visto nunca sus almas, pero sabemos que son monstruos, sin necesidad de ver el alma, por sus obras. Lo mismo pasó con algunos espíritus angélicos. No sabemos cuántos se rebelaron y cayeron como demonios. Seguro que más cayeron, pero se levantaron. Pero los que se mantuvieron hasta el final en la desobediencia, en la soberbia, esos se fueron transformando en demonios. ¿Por qué? Porque o se transformaban en algo cada vez peor, o si no se hubieran rendido ante Dios. Siempre me acordaré, siempre cuando hablo de estas cosas, en el caso de un amigo mío, que para él su mujer y sus hijos lo eran todo. Él me decía: yo no creo en Dios, mi Dios es la familia. Y entonces, curiosamente, un año después de decirme esa frase, su mujer le pidió el divorcio. Estaban casados, eran novios desde los 18 años, habían estudiado juntos la carrera, se casaron a los 26 años o 27, no lo recuerdo. Yo lo conocí cuando él tenía 45 años. Fijaos, llevaban casados toda la vida y su mujer le pidió el divorcio. Él, que la idolatraba. La reacción del esposo fue amarla más, hacerle más regalos, llevarla de vacaciones al mejor viaje que pudo encontrar en el planeta. Tuvo todos los detalles de amor posibles. Y en un momento dado, él me dijo: mi mujer, rabiosa, me gritó: déjame de amar, ¿no te das cuenta de que te voy a odiar? Ella quería dejarlo, pero él le estaba amando tanto que el único modo de desgarrarse de él fue odiarle. Y efectivamente le dejó. Se ha dicho de paso, para acabar esta historia de este marido, el amante le había dicho que iba a dejar a su mujer porque él estaba casado. Ella dejó a su marido y ella esperó y al final el amante no dejó a su mujer, con lo cual se encontró ella sin esposo y sin amante, sola. Y diréis: pues volvió como el hijo pródigo, volvió y se arrepintió. Pues no. La soberbia, la altivez, el no reconocerme equivocado hizo que no. Y al final, como pudo, se juntó con otro señor mayor que no era muy bello, que no era nada, pero necesitaba cariño, y se juntó con el primero que apareció en su vida. Tenía el marido perfecto, con el que había compartido toda su vida, todo, y acabó en manos del primero que pasó por allí. Esto es así. Con lo cual, la historia de los demonios nos puede parecer muy... ¿Cómo pueden ellos resistir al amor de Dios, al amor de un Padre? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es perfectamente posible. Lo veo sobre la tierra. Lo veo en forma de lo que es el desagradecimiento a veces de algunos hijos hacia sus padres. No necesito hacer un gran acto de fe. La historia de los demonios la veo repartida en la humanidad.
Y es cierto, lo mismo que un hijo puede enfrentarse a su padre y odiarlo y mantenerse en ese odio año tras año, hubo espíritus angélicos que lo hicieron respecto a Dios y no dieron su brazo a torcer, no se arrepintieron. Entonces Dios dio tiempo, Dios hizo los máximos llamamientos de su corazón para que se arrepintieran. Dios hizo lo que estaba en su mano, no quería que se perdiera ni uno. Las pruebas que Dios había puesto a los ángeles habían sido siempre en la medida de sus fuerzas, sin violentarles, sin hacer más presión de la que pudieran resistir, y si no la resistían, quitar la presión y venga, no os preocupéis. Pero aún así, a pesar de todo, algunos no. Es lógico. Lo mismo que cuando creó a los seres humanos y les dio libertad. Si les das libertad, te puede aparecer la Madre Teresa de Calcuta o Hitler. Eso no es imposible de evitarlo. Si les das libertad, te puede aparecer un santo o un pecador. Una vez que les das libertad, no hay forma de dar marcha atrás. Darán marcha atrás ellos si quieren, pero tú ya desde arriba no puedes con un control remoto dar marcha atrás. Podrán ellos si quieren, y si tú les invitas y les dices por favor vuelva hacia atrás, si siguen adelante puedes volverles a llamar, pero puedes llamarles 1000 veces y ellos seguir hacia adelante en el mal, cada vez a peor. La única forma en los seres humanos de parar un proceso cada vez a peor es matarlos. Si al final haces 1000 llamamientos, 10.000 llamamientos, y ellos siguen cada vez más velozmente hacia el mal, llega un momento en que la única solución de parar ese proceso es la muerte. Con los espíritus rebeldes pasó algo parecido. Llegó un momento en que cada vez más amor de Dios para atraerlos provocaba una reacción de más odio. La única forma era decir: hasta aquí hemos llegado, os doy un llamamiento supremo, como solo Dios lo puede hacer, de arrepentimiento, y si no, os vais a quedar así. Pero si hago más esfuerzos, os vais a hacer peor. Y entonces, sin duda alguna, hubo una última raya, que ellos eran sabedores. Después de esa última gracia de Dios, no hay otra más. O la aceptamos ahora, o ya somos rebeldes para con Dios para siempre. Y efectivamente algunos, no sabemos cuántos, decidieron ser demonios, decidieron no volver hacia el amor de Dios. Esos son los demonios. Dios todo lo hizo bien. Dios no hizo ningún ángel malo. Dios les dio la libertad. Dios tenía que darles un grado de amor. Ellos mismos se decidieron. Dios tenía que poner una prueba. Si no les ponía una prueba, todos iban a ser como los niños bautizados y muertos. Lo mínimo. Dios hizo que en el universo apareciera el amor de los seres creados, pero sabía que si quería que apareciera el amor de las criaturas, algunas podían no amarle. Dios no quería poner torturas en los que no les amaran, no, pero la tortura iba a ser que esos seres iban a existir para siempre. Que una vez que aparecieran, si antes he hablado de las gemas, de las piedras preciosas como símbolo de las virtudes,
por usar el mismo símil, si aparecían las gemas de la oscuridad, esas gemas, una vez que aparecieran, existían para siempre. Y aparecieron. Y el Evangelio, sobre todo el Evangelio, nos habla de esa parte que existe en la creación, que no es de Dios, no es creación de Dios como su origen, pero sí que son parte de la creación como algo que existe en la creación de Dios. En la creación de Dios tenemos que aceptar la existencia de esos seres, tanto humanos, nuestros hermanos, que siguieron el mismo camino de los demonios, como de los espíritus angélicos. En los seres humanos, esa prueba, como tenemos cuerpo, tiene unos matices más corporales, las pasiones corporales, los placeres corporales. El intelecto a muchos no les importa, pero nosotros somos una mezcla. Somos espíritus como los ángeles y somos corporales como los animales. En nosotros se une el mundo animal y el mundo angélico. Nuestra alma no es un ángel, es alma de ser humano. Pero nosotros tenemos los dos reinos, con las dos cosas buenas de ambos reinos y las dos cosas malas. Las cosas buenas, las cosas malas de las pasiones corporales que pueden llevar a las mayores locuras, todos lo sabemos, pero también las cosas malas de que podemos llegar a ser como demonios. No somos demonios porque no somos ángeles, pero como demonios sí que podemos serlos, podemos seguir su camino. También lo positivo, tenemos todo lo bueno y noble del mundo animal, todos sus mismos maravillosos procesos que Dios ha puesto, el Creador, y gozar de la creación material dentro de la ley de Dios. Todo eso bueno lo tenemos. Y podemos gozar de todo lo espiritual de los ángeles también, y transformarnos como en bellísimos ángeles, y comprender con el entendimiento espiritual que se nos ha dado las cosas espirituales, las cosas celestiales, la ciencia de Dios, incluso aquí en la tierra. También como los ángeles podemos reunirnos y hacer grupos para hacer el bien, para luchar la batalla de Dios. También, desgraciadamente, otros se reúnen para hacer el mal. Hay muchos tipos de mal, desde los peores, como es el terrorismo. Gente que se reúne para tratar de crear el mayor sufrimiento posible. No se me ocurre una cosa más directamente satánica. Otros no. Otros, con la excusa del bien, no les importa hacer algunos males. Otros, con buena voluntad, su entendimiento se separa de la verdad, aunque no haya mala voluntad. Hay muchos grados, muchos tipos de grupos, de individuos, etc. Si vemos la historia de la humanidad, veremos cuán variada ha sido la historia de las batallas entre el bien y el mal. Siempre pensamos como algo paradigmático entre el nazismo, entre la Alemania hitleriana y todos los aliados que se unieron para vencer ese gran mal. Pero también ha habido bandos en el mundo de la universidad, en el mundo del intelecto, de las ideas. También el mundo del intelecto es el que muchas veces ha producido después guerras, sufrimientos, terrorismo. Es difícil a veces comprender que
un terrorista estará dentro de 2 años poniendo una bomba en un lugar donde morirán cientos de personas, porque un intelectual en una universidad 10 años antes o 20 años antes escribió una serie de libros y expuso una serie de ideas, y que ese intelectual hoy está diciendo esas cosas porque otro esparció otras semillas de error, de mal, de perversión, que fueron las que contaminaron la mente de este. La historia de la humanidad está recorrida por esas semillas de mal y de bien, semillas que llevan a lo bueno y semillas que llevan a la oscuridad, al mal, al sufrimiento. La historia de los ángeles, para nosotros es facilísimo el comprenderla. Nosotros, ángeles con cuerpo. Insisto, es una comparación. El espíritu de un ángel es sustancialmente diverso al espíritu de un ser humano. Pero, aunque sea una comparación, es adecuada. Tenemos nosotros que entender que podemos ser como ángeles y alimentarnos de lo que se alimentan los ángeles y vivir como viven los ángeles. De hecho, hay personas sobre la tierra, en este mundo material, personas que se alimentan de cosas materiales como nosotros, que viven en continua adoración, que viven hablando con los santos, con la Virgen María, con los ángeles, aunque no les escuchen, pero ellos les hablan y saben que les escuchan, aunque después esas almas no les pidan que les den ninguna revelación, ni mensaje, ni nada, ni prueba, pero ellos por fe están viviendo la comunión de los santos. Hay hermanos entre nosotros que viven como ángeles, totalmente. Hay seres humanos que viven en un espíritu de adoración superior al de muchos ángeles cuando estaban en la prueba todavía. Por eso muchos humanos estarán por encima de muchos ángeles. Habrá humanos que habrán amado más que los ángeles, habrá ángeles que habrán amado más que otros humanos. De hecho, la número 1, la que más amó, fue la Virgen María. Y es humana. Pero su espíritu, el espíritu que hay dentro, se desarrolló mucho más. Se desarrolló en la prueba. Dios le dio una serie de dones, pero el mérito, las virtudes se desarrollaron en la prueba. Incluso la Virgen María, para llegar a ser la Virgen María, fue a través de su esfuerzo. Sí, con la gracia de Dios, pero esforzándose mucho. No fue una lotería, no fue que se le concede como una condecoración. La Virgen María, para llegar hasta los niveles a los que llegó, tuvo que pasar por una pasión. Si no hubiera llegado a pasar por esa pasión, hubiera sido la que más hubiera amado a Dios, la que más virtudes hubiera tenido, pero no hubiera llegado a tanto. No hubiera llegado a tanto. Por eso, por la pasión de Cristo, que ella participó, ella merece el título que tiene de Reina de los Ángeles, entre otros. Si no hubiera estado sometida a eso, pues no hubiera llegado tan lejos, claro está. Os aseguro que cuando veamos el cielo, lo único que nos penará es no haber sufrido más. Le diríamos: Señor, podrías haberme pedido más, que lo hubiera dado.
los santos, si pudieran bajar al mundo y tener mérito, solo pedirían sufrir. Querrían predicar, querrían enseñar, querrían profundizar en la teología, sí, pero sobre todo sufrir. Y si para sufrir hubiera que dejar el resto de cosas, dirían: Señor, dame el cáliz del sufrimiento. Porque todo el mundo preferiría predicar o cualquier cosa antes que sufrir. Hasta un ateo preferiría ir a predicar el Evangelio al peor lugar del mundo antes que tener, iba a decir una gravísima enfermedad, antes que ser paralítico. Hasta un ateo. Luego, el sufrimiento es la cosa más dura, más que las buenas obras, más que el anuncio del Evangelio, más que todo. Por eso el sufrimiento tiene su razón de ser. El sufrimiento es permitido por Dios, porque Él sabe que las gemas de las virtudes solo se pueden lograr con una determinada temperatura, unas circunstancias, una presión. Y si no, no hay gemas. Si no, no hay determinadas gemas preciosas. Puede haber otras de menor valor. Por eso hay mucho más jade o obsidiana que diamantes y esmeraldas. Por eso vale un precio el diamante y vale otro precio el topacio, y es distinto totalmente y brilla de forma distinta. El diamante ha sufrido para llegar a ser diamante, pero una vez que es diamante refleja la luz de un modo que no lo refleja el topacio. El diamante parece luz. El diamante, por eso en las lenguas de todo el mundo, significa brillante, lo que brilla, lo que refulge, lo que esplende, porque él mismo parece haberse transformado en luz. Las piedras preciosas y semipreciosas son todo un sermón de Dios acerca de las virtudes. Por eso en la Biblia se insiste en tantos lugares acerca de las piedras. Ellas de por sí son una predicación de Dios acerca de su belleza. Y por eso hoy día el cielo es lo que es, con toda esa riqueza de piedras preciosas que son las virtudes de los ángeles, porque hubo una prueba. Desgraciadamente también hay otra gama de piedras oscuras que, si las unas reflejan la luz, las otras expanden la oscuridad alrededor de ellas, cada una con sus matices, con sus tonos, con su belleza también. El mal tiene su propia belleza que atrae, que seduce. No vamos a decir que esté exenta de belleza. También entre los ángeles malignos hay belleza, hay monstruosidad, deformación, hasta llegar a producirnos repugnancia, pero también tienen aspectos que los hacen atrayentes a los ojos de algunas personas. Por poner un ejemplo, una de las cosas más espantosas que ha visto la humanidad es el Tercer Reich, la Alemania de Hitler. Y sin embargo, ¿cuántos jóvenes hoy día, viendo esos desfiles, esos estandartes, esos uniformes, esa impresión de fuerza, de orden, de disciplina, se sienten subyugados y forman grupos neonazis? Aquello no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base intelectual que lo sustente, es nada, vacío. Y solamente la belleza de esas cosas, por su mera estética, les atrae.
Pero no estamos hablando de 100 o 200. En todo el mundo estamos hablando de millares y millares de jóvenes que se sienten atraídos por eso de un modo irrefrenable. Como veis, también el mal tiene su propia belleza. Nos resulta fácil entender por qué ángeles cayeron en sus garras, porque vemos cómo chicos jóvenes y no jóvenes caen en las garras del mal también hoy día. No solo del mal de las pasiones corporales, también de las pasiones intelectuales, sea por la política, sea por la estética. Pensad grupos de estética gótica y cosas por el estilo. El mal tiene muchísimas caras, muchísimas facetas, pero es mal porque aleja de Dios. Es mal por una razón suprema que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Porque lo que Satanás intentaba decir a sus demonios era: no, Dios, el que quiera seguir a Dios que lo siga, el que quiera seguirme a mí que me siga. Son dos caminos. Simplemente soy autónomo. Yo no busco el mal de nadie, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Lucifer quería ser libre, pero los frutos que producía ese estado en el que estaba eran patentes. Se transformó en un monstruo. La Biblia al final lo denomina como el dragón. Lo mismo entre los hombres. Cuando os digan: no, yo es que quiero seguir este camino, pero no te das cuenta de los frutos que estás teniendo, de cómo tú te estás transformando en un ser egoísta, en un ser que se enfada, en un ser que nos contesta mal, no te das cuenta. En esos casos, sobre todo hablo a los padres, tenéis que hacer como Dios. Dios no agarró a sus hijos por el cuello y les dijo: ámame, obedéceme. No, lo que hizo fue dar amor, lo que hizo fue redoblar sus esfuerzos de atraer, pero la fuerza no, la violencia no. No me refiero a la violencia física, ni siquiera a la violencia moral, no. Ese camino lo que provoca es el rebote mayor. Contra el odio solo se puede contestar con amor. Esa es la gran enseñanza que para los padres tiene toda esta historia del mundo angélico. Los padres solo pueden hacer como Dios. Cuando son niños aún los pueden disciplinar, poner normas, etc. A determinada edad, cuando ya tienen 18 años, 20 años, solo cabe dar amor, estimularla, que tengan compasión, pero nada más. Son libres. Si se les fuerza, se provocará una reacción mucho peor, mucho peor. Bueno, me he dado cuenta, mirando aquí al reloj, que ya llevo hablando 1 hora, así que voy a dar tiempo para que podáis hacer todas las preguntas que queráis y satisfagáis vuestra curiosidad acerca de este mundo invisible, poco conocido, y del que no hay tantos que puedan hablar, porque yo hablo mucho porque es mi especialidad. Me he dedicado ya la mitad de mi vida a este mundo celestial, pero vamos, reconozco que es un mundo que normalmente está oculto a los ojos de todos. Incluso en la Biblia los versículos son escasos, y solamente cuando uno los junta todos es cuando tiene todo el panorama. Antes no. ¿Preguntas? Bueno, al que le den el micrófono, si no... Preguntan si puede explicar el uso de la sal y de la agua bendita, porque han traído acá, y si la quiere bendecir. Yo me pregunto cómo se nos asignó el ángel de la ropa, y si es cierto, no me lo dicen que yo puedo hablar
La primera pregunta no he oído, ¿cómo qué? Se nos asignó al ángel de la guarda. Bueno, la asignación del ángel de la guarda depende de Dios. Dios le dice a un ángel, tú vas a ir con esta persona. Yo me imagino que si Dios sabe que alguien va a ser sacerdote, dirá, pues le voy a dar un ángel de la guarda que le proteja más. O si alguien que sabe que va a ser obispo, pues dice, voy a darle un ángel que le proteja más porque va a tener más relevancia. Después, usted puede hablar, sí, puede hablar a los ángeles custodios de todo el mundo que vea, incluso por la calle, saludarles, puede imaginárselos. Pero lo que nunca hay que hacer, como pretenden personas de la nueva era, es que ellos se manifiesten, que ellos nos den signos. No, nosotros hablamos a los santos, a los ángeles, incluso podemos hablar a familiares que han muerto, decir a un abuelo, te quiero, sabes que si estuvieras aquí pues te iría a visitar, que sepas que me alegrará mucho cuando nos reencontremos, ayúdame en este problema que tengo. Puede uno hablar a un abuelo, a quien sea. Lo que uno no debe pretender es que se manifiesten, eso no. Allí es donde pueden entrar otros. La nueva era creen los ángeles, eso está bien. El problema es cuando quieren que se manifiesten. Ahí es cuando pueden entrar otros espíritus impuros. La nueva era también tiene el problema, ya que lo he mencionado, de que mezcla la fe en los ángeles, que eso es bueno, con cosas que nada tienen que ver con la Biblia. Con las piedras, por ejemplo. Sí, si coges esta piedra, invocas a este ángel, o invoca ángeles desconocidos, nombres que no son bíblicos. Recuerdo un libro, un ángel para cada día, un ángel para cada problema. No, todas esas cosas dependen de alguien que dice que él lo sabe así por las buenas. No. Nos debemos mantener en el fundamento bíblico. Lo que la Biblia dice de los ángeles, eso es seguro. Pero si alguien nos dice que tiene una revelación, eso tendrá que discernirlo la Iglesia. No lo puede discernir cada uno, porque si no veo a muchos que dicen ser seguidores de Jesús, pero que después creen al primero que llega diciéndoles cosas que no son aceptables. Yo, una cosa que uso mucho para tener devoción a los ángeles es imaginármelos, sea en un aeropuerto, sea en la calle, trato de imaginarme que está al lado de cada persona un ángel, y me lo imagino con su túnica, majestuoso, con alas grandes, me lo imagino muy majestuoso. Cuando veo cuadros o cosas por el estilo que representan a los ángeles, aquellos que más me gustan la forma en que lo ha representado el artista, digo, así me lo voy a imaginar. Y eso después me ayuda, porque es como si los viera continuamente, aunque yo no los veo, pero me imagino que los estoy viendo. Yo nunca he visto ningún ángel, se ha dicho de paso. Bueno, debería hacer una matización a eso. Cuando los ángeles se aparecen a ayudar a gente, se aparecen como personas normales. Hay muchos testimonios de personas que han sido ayudadas por ángeles y se aparecen como personas normales que después desaparecen, después de la ayuda. Hubo una vez en la vida que yo creo que aquella persona no era humana, que era mi ángel que me ayudó, porque no la voy a contar, es todo un episodio, pero aquello fue verdaderamente como si un ángel se apareciera, porque era un problema que no sé cómo hubiera podido solucionarlo. Sin embargo, Dios hizo que el ángel apareciera, me diera la ayuda y ya está. Y además, lo que a mí me sorprendió sobre todo era el rostro de esa persona, el rostro, y que estaba en una estación de metro tan grande casi como esto, con muchísima gente, era
Central Station en Nueva York, o era Pennsylvania Station, y con gente a toda velocidad yendo y viniendo, y la persona que me ayudó me estaba mirando a cierta distancia, en mitad de la gente, y vino directa hacia mí, y fue la que me ayudó en ese momento que lo necesitaba. Pero sobre todo el rostro me impresionó desde el primer momento que lo vi, su voz majestuosa, todo. Yo creo que aquel no era humano, pero bueno, tampoco puedo poner mi mano en el fuego, ¿eh? Siguiente pregunta. Bienvenido a casa. Bienvenidos a México, a Querétaro, a donde se pone poder duro. Somos muy grandes de la vida. Muchas gracias. A la misma providencia que nos aquí consultar a ustedes. Este texto es muy estamos ya al final de los tiempos. En el Apocalipsis dice que nadie podrá vender ni comprar sino posesión de Cristo o del mundo de Cristo. El mismo parecía ser que no se puede conseguir ni vender nada sin tener publicidad, ser textos y canales como estos. Son figuritas sueltas en los productos. Estas son unas papitas fritas, patatas fritas. Entonces, pues parece ser que estamos en eso porque pues muchos productos tenemos, ¿no? La otra es algo de subir pues una muñeca de una forma de una de las saladas o los que dieron en el mundo de las es una curiosidad que tengo como 8 o 9 minutos de las seguidas. Y la última hora, en el Apocalipsis dice que los demonios fueron robados a la tierra. Eso significa que hay poquísimo entendimiento. Los alumnos están en el infierno, están aquí. Es otra pregunta. Y la ocupada. Quien llega a este purgatorio, yo tengo entendido y conocimiento que ya no tiene riesgo de para el infierno. Muy bien. Voy a responder a las 4 preguntas. La primera, que es muy rápida de contestar. La foto que aparece en la portada no es de ninguna posesa, es obra de un artista y refleja simplemente el estado de posesión, nada más. La primera pregunta acerca del fin de los tiempos es más profunda, así que la voy a dejar la última. La tercera que has hecho, el fin de los tiempos, la portada. A ver, es que oigo un murmullo y... Los dibujos de las abejas están por aquí. Sí, no, pero ha hecho la tercera es la que no recuerda ahora. ¿El purgatorio? Ah, sí, sí. Las almas del purgatorio efectivamente ya se purifican, pero van al cielo. Los que van al purgatorio van al cielo. Estarán más tiempo o menos tiempo, pero al final van al cielo. Pero vamos ahora a la primera pregunta, que era la de más enjundia de todas. ¿Estamos en el fin de los tiempos? Si fuera una persona sádica les diría, bueno, eso lo contesto el próximo año. Vamos a ver. Mi opinión personal es que hay mucho pecado en el mundo y que se acerca una purificación. Cuanto más pecado hay, si al final una nación
no da marcha atrás, si al final, después de Dios intentarlo por todos los medios, la nación no vuelve al buen camino, viene una purificación, sean catástrofes naturales, sean guerras, sea lo que sea, a través del sufrimiento, desgraciadamente es así, la nación es reconducida al cumplimiento de la ley natural, a través del sufrimiento. Así es la historia de la humanidad, sea el Imperio Romano o sea cualquier otro imperio, sea una familia o sea una nación. En la misma medida en que una familia, si se aleja ya totalmente de la ley de Dios, vamos a suponer, se mete en la mafia y hace actos malvados y solamente se dedica que al mal, al robo, a la extorsión, a la droga, si al final, a través de la gracia, no retrocede, se le hará retroceder a la fuerza. Cuando se llega a cierto nivel de mal, o uno da marcha atrás por las buenas, aceptando la gracia de Dios, o si no, llegará un momento en que tendrá que dar marcha atrás, obligado y a la fuerza, de un modo muchísimo más doloroso. Esto vale para las personas, para las familias y para las naciones. Entonces ahora hay mucho mal, mucho. No tengo la menor duda de que el alejamiento de la ley natural es tan grande en tantas naciones de la tierra y de la humanidad tomada de un modo global, que se acerca a una gran purificación. De hecho, la Virgen en Fátima lo dijo bien claro, era la Primera Guerra Mundial. Esta guerra va a acabar, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Rusia invadirá grandes partes de la tierra y se desencadenará una persecución contra el romano pontífice. Es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial hay que entenderla bajo la luz que nos da la Biblia. Es más, voy a ir más lejos, hay que entenderla bajo la luz del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es verdad, y el Nuevo Testamento corrobora la doctrina del Antiguo Testamento acerca del pecado como lo que trae la muerte, el sufrimiento, el castigo. He dicho que hay que seguir en esto la doctrina del Antiguo Testamento porque esta doctrina del Antiguo Testamento está corroborada por el Nuevo. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿estamos ahora ya en el fin del mundo? Bueno, eso ya es un juicio más personal. Lo que sí que te puedo decir seguro es que ahora mismo, ahora aquí, no veo yo los signos que se dan en el libro del Apocalipsis. No digo yo que no puedan darse dentro de 5 años o de 10 años, pero ahora mismo no están sobre la tierra los signos que se dan para el fin del mundo. Insisto, no puedo decir qué pasará en el futuro, pero aquí y ahora, por ejemplo, no veo ningún signo del anticristo. Yo veo todos los grandes líderes del mundo y todavía no veo ninguno que llegue a nada, ni al talón de lo que será el anticristo. Veo a Europa que va camino de la gran apostasía, sí, pero ahora mismo todavía no es un continente apóstata, ahora mismo. Veo terremotos, hambres e incluso guerras, pero no veo que sean ni terremotos, ni hambres, ni guerras mayores que las que había hace 50 años o 100 años. O si Jesús dijo
que el hambre, la guerra, los terremotos serían signo del fin del mundo, es porque serían muy superiores. El día que se den, ese día, todos nos daremos cuenta, los creyentes, de decir, ojo, estamos ya camino del fin del mundo. Y podría seguir con los signos del Apocalipsis, podría ser un tema para una conferencia. Yo hablo de la hora, no puedo asegurar lo mismo dentro de 2 años, 5 años, 10 años, 15 años. El fin del mundo puede venir dentro de poco tiempo o puede venir dentro de 10.000 años. Lo único que sabemos es que hay que estar preparados. Nadie sabe el día ni la hora. Cada generación puede ser la última generación. Debemos estar preparados. Pero incluso aunque no venga ahora el fin del mundo, leyendo el libro del Apocalipsis, entendemos la mente de Dios. Entendemos la mente de Dios acerca de la historia y acerca de cómo el pecado lleva a la destrucción, al sufrimiento, a la muerte. Es un libro útil para todas las generaciones. Y podemos ver apostasías parciales que llevan a apocalipsis parciales. Es verdad que podemos ver las trompetas del Apocalipsis, por ejemplo, en una familia. La conocimos a esa familia feliz, contenta, unida, creyente en Dios, cómo se alejaron por el mal camino, cómo empezó a venir el pecado por todas partes. No teorizo, me acuerdo ahora de otra familia distinta de la que he dicho antes. Yo la conocí en mi infancia, queriéndose, unidos, pero siguieron el camino del pecado, El resultado, 30 años después, cada uno por su lado, llenos de odios, eso ha traído la pobreza, eso ha traído todos los desastres habidos y por haber. El marido, fruto de todo eso, cayó en el alcoholismo. Bueno, un desastre. O sea, el Apocalipsis se puede vivir como una realidad de la humanidad, pero también lo podemos aplicar a la vida personal, familiar o de las naciones. Hay naciones que es como si estuvieran bajo un anticristo. Gobernantes hay que en vez de buscar el bien de su pueblo son opresión de su pueblo, son fuente de tremendos sufrimientos sobre su pueblo, y esa persona en vez de extender el bien extiende el mal. Esto lo hay ahora. Es decir, el Apocalipsis tiene una sola lectura definitiva, perfecta, literal, de lo que pone en la letra que se cumplirá en los hechos. Una sola lectura. Pero después hay muchas lecturas que son aplicables incluso a una etapa de nuestra vida. Así que la respuesta a la pregunta que me dices es: se acerca castigo porque el mal se ha hecho global y el mal se ha hecho muy grande, y veo la familia destruida, y veo la soberbia en los hijos, y veo tanto pecado, y veo cómo sociedades enteras se están alejando del cristianismo, sobre todo en Europa. Se acerca castigo, pero ese castigo es el final. Hoy por hoy los signos no están, hoy por hoy los signos no se dan, aunque reconozco que sí que se dan muchos signos en el aquí y el ahora que ya están anunciando esa purificación, porque yo veo signos en el mundo que me dejan muy preocupado, y ni siquiera necesitaría ver esos signos, me basta ver el mal cómo ha crecido, me basta ver cómo sociedades enteras se están alejando año tras año más y más del camino de Dios. Siguiente pregunta, pero me parece que alguien ha tocado un botón o algo, porque de pronto ha descendido
el volumen de mi altavoz. El micrófono, le cambio el micrófono. Sí, por favor. Buenas noches, muchas gracias por su prédica y más fuerte, pero más claro. A ver si mi pregunta es, con reflexión primera, que quiero que me conozcan, por favor, es acerca de que se escucha, cuando están comentando, escuchado alguna vez, no sé dónde está sustentado, que de alguna manera los ángeles están en lucha con nuestra alma, con los ángeles buenos, con los malos, y demás, con los malos, y de verdad esta lucha por el ser humano. Y la segunda, pretender creencia de la nueva era, de cómo ver a un ángel, de si somos capaces, cómo reconocer una manifestación angélica o una manifestación que uno pudiera creer que es angélica, resulta que no es. Yo tengo entendido que los ángeles tienen luz, emanan paz, pero en una manifestación donde hay una duda, por ser solo una manifestación de luz, puede haber una oscuridad ahí. Pudiéramos decir esto no es un ángel, bueno, no voy a meter en eso, porque no es algo que yo use, no es algo que yo pretenda, que lo que sucede es que una revelación de Dios. Vale. Voy a responder de forma muy telegráfica, porque me acabo de dar cuenta de que ya estamos llegando al final del tiempo totalmente. No puedo dejar de decir una anécdota. No era en México, era en otro país, que cuando dije esto, una señora se levantó enfadada y dijo: hemos pagado y queremos saber. Hora y media le pareció muy poco tiempo a esa buena señora, y no estaba dispuesta a dejarme marchar así como así. Bueno, vamos a ver la primera pregunta. Sí, hay una lucha por los seres humanos, por conseguir los seres humanos. A los demonios les da lo mismo el oro, la plata, las riquezas, nada. Para ellos lo que valen son las almas, y hay una lucha entre ángeles buenos y ángeles malos. Nosotros hacemos lo que queremos, pero ellos alrededor de nosotros se mueven para llevarnos a lo uno o a lo otro. La otra pregunta, ¿cómo discernir? Mire, no le puedo dar una regla o dos reglas o un signo, no. Hay que discernir. La capacidad de los ángeles malos para revestirse de ángeles de luz no es pequeña. Afortunadamente, Dios tampoco deja ese poder suelto. Pero al final hay que discernir. La que tiene el encargo de Dios, dado por Jesús mismo cuando estaba sobre la tierra, para discernir es la Iglesia. Nadie tiene autoridad suprema para discernir más que la Iglesia como Iglesia. Entonces, toda persona que tenga o crea tener una revelación de los ángeles, de los santos, de la Virgen María, lo que sea, al final tendrá que someterse a la Iglesia. En la Iglesia hay varias instancias: el obispo, la congregación, el papa. Hay que someterse a los distintos estratos. Vamos a dar tiempo para una pregunta más, pero brevísima. Derecha. Mi pregunta es para conocer las familias de verdad, nosotros socios pensados. He visto familias que son formadas por padres católicos, por ejemplo, con iglesia, con Dios, con muchas cosas. Hay hijos que tienen tendencias a la oscuridad. ¿Qué hacer? ¿Cómo detectar a esos niños a tiempo? ¿Podemos evitar, podemos poder evitar que se conviertan en personas? La única cosa que podéis hacer los padres es desde pequeños decir: vamos a misa juntos, vamos a rezar juntos, hablar con ellos, darles buen ejemplo,
rezar a Dios para que les proteja, porque lo mismo que vosotros hacéis todo eso, también está la sociedad, con los medios de comunicación, con los amigos. El sacerdote les predica, la familia les predica, pero también los amigos, la televisión les predica. Al final podéis influir en ellos hasta cierta edad. A partir de cierta edad no podéis ir más allá de lo que sea razonable. Sé que lo que digo es duro, pero hay que reconocer dónde están los límites. Muchos padres se sienten culpables, que hemos hecho mal. Es la sociedad la que les está predicando. Aunque los padres no hagan nada malo, aunque sean perfectos, el poder que tienen amigos, películas, novelas, videojuegos, internet sobre todo, es impresionante. Es una de las razones por las que antes decía que creo que tiene que venir una purificación. Veo familias tan buenas, he visto a chicos que eran monaguillos todos los días del año sin que nadie les obligara, que estaban en la adoración ante el Santísimo media hora, de rodillas incluso, la media hora sobre el suelo, y que llegados a cierta edad se alejaban hasta no quedar nada. Si esto fuera un solo caso, pero es que esto se está haciendo lo normal. Por eso considero que llega un momento, está llegando un momento en que Dios dirá: no dejo que las cosas sigan así, porque si no se van a corromper todos. Y Dios intervendrá. Pero esto no es una opinión mía. El que lea el mensaje de Fátima, creo que está clarísimo allí, está clarísimo. Y por lo tanto, desde la lectura del Antiguo Testamento, ciertamente vamos camino a que Dios diga: hago las cosas nuevas. Y eso siempre ha sido doloroso, pero en este caso va a ser extremadísimamente doloroso, porque el mal se ha hecho global. Ya el castigo no puede ser en este país o en este otro país. Todo volvería a empezar. El mal volvería a contagiarse. El mal es global, la purificación tiene que ser global. ¿Y la purificación cómo es? Pues mucho me temo que está en la Biblia los modos de purificación. Por eso creo que en los próximos decenios, en el tiempo de nuestras vidas, esto es un pensamiento personal, puedo estar totalmente equivocado, vamos a ver cosas muy desagradables. Esa es mi opinión. Desde la mera lectura de la palabra de Dios, veo el mundo, como decía Jesús: leed los signos de los tiempos. Y los signos, a mí me parece ver que vamos hacia cosas que van a ser extremadamente desagradables. ¿Pienso que es ya el fin del mundo? No, el mundo continuará. Esto también es una opinión personal. El mundo continuará, pero lo que viene ahora tiene que permitir el que otra vez las familias tengan hijos y todo no se corrompa de nuevo. Vamos a hacer la última pregunta de todas. La última. Podemos ayudar a su oración y Eucaristías a avanzar de nivel y de igual manera a las almas del purgatorio a ascender a diferentes niveles o ya a esos niveles de humanidad. Contesto con mucha brevedad a esa pregunta, porque podría ser un tema para ser tocado con extensión. Los niños que han muerto sin bautismo, no os preocupéis,
O sea, una madre que ha tenido un niño y de forma natural lo ha perdido, Dios no va a dejar que ese alma caiga en una especie de limbo toda la eternidad, porque allí nadie tiene la culpa. Entonces, si esto pasa con los niños que mueren de forma natural, lo podemos extender a todos. ¿Va Dios a hacer que caigan en un limbo toda la eternidad cuando hasta por causas naturales esos niños se pierden sin ningún pecado? Mi opinión personal, la Biblia sobre esto no dice nada, es que Dios hace como con los ángeles, les pone una prueba los desarrolla, los hace madurar y entonces ya pueden tomar una decisión a favor de Dios, de amor a Dios, incluso de tener fe en Dios e ir al cielo. Yo pienso que no hay ningún niño que muera antes del uso de razón que esté toda la eternidad en un limbo sin ser feliz ni triste. No, yo pienso que no. Yo pienso que durante un tiempo ellos maduran y después podrán tomar una decisión. Es una opinión personal, no tengo una base bíblica ni nadie la tiene, pero me parece que es lógica. Una vez que Dios ha hecho un alma, que es lo más, va a dejar de hacer lo menos, que es dejarle que madure para que toda la eternidad pueda ser feliz. Si haces lo más, no vas a dejar de hacer lo menos. Así que pienso que los niños van al cielo después de poder determinarse, después de tener un tiempo de madurez. Podemos ayudar desde la tierra a los niños que murieron sin bautismo, a las almas del purgatorio e incluso a los moribundos e incluso a los que ya han muerto. Podemos orar por los que ya han muerto para que en el momento en que morían Dios les diera una gracia, porque Dios está fuera del tiempo y sabía cuando iban a morir que tú ibas a orar y que podía arrepentirse. Bueno, con esto acabamos.